Hola, buenos días, bienvenidos a otro vídeo de preparación para pruebas de BAU. En este caso química, vamos a comenzar con un primer vídeo del bloque de electroquímica, reacciones de oxidación y de reducción, donde vamos a ver conceptos básicos sobre las reacciones de oxidación, las parejas redox, el ajuste redox, el método del ion-electrón, balance de masas, el balance de las cargas, una valoración redox, una pila voltaica, los diagramas de las pilas, el potencial estándar de reducción de un electrodo, la fuerza electromotriz, relaciones entre la fuerza electromotriz y la energía libre de Gibbs, las series de potenciales de reducción, la electrolisis y las leyes de Faraday. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir comenzando este vídeo de hoy, que va a ser un poquito largo, es todo lo que de teoría del tema, el cual tendréis a vuestra disposición en nuestro aula virtual y una muestra gratuita a través de nuestras redes sociales. ¿De acuerdo? A la hora de resolver un problema de este bloque de electroquímica, pues tendremos que leer atentamente el enunciado para averiguar cuál es la especie oxidante y reductora. Bueno, todo esto lo comentaremos al final. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ir comenzando pues con el bloque. Venga, entonces vamos a ver, dentro del bloque de electroquímica vamos a ir viendo el concepto de oxidación y reducción, número de oxidación, oxidantes y reductores. En segundo lugar, veremos el ajuste de reacciones químicas por el método del ion-electrón, la estequiometría de las relaciones de las reacciones redox. Haremos en tercer lugar un estudio de una pila galvánica, los tipos de electrodos, potencial del electrodo y escala normal de potenciales y potencial de una pila. Veremos en cuarto lugar la relación de la fuerza electromotriz, FEM, ¿vale? Y la energía libre de Gibbs y la espontaneidad de los procesos redox. Y por último, veremos la electrolisis, el estudio de la cuba electrolítica, leyes de Faraday. Y bueno, las principales aplicaciones industriales no las tocaremos porque realmente no es temario del tema. Venga, vamos a ir comenzando pues. Ya os digo, va a ser un vídeo medio largo, muy teórico, porque el segundo vídeo ya me quiero meter en la parte práctica, que los iré separando, no en uno solo todos los bloques que vamos a ver. Bueno, pues comenzamos con la primera parte, el concepto de oxidación, reducción, número de oxidación, oxidantes y reductores. Y leemos, concepto restringido de oxidación-reducción. Dice, oxidación es el proceso en el que un elemento compuesto gana oxígeno. Reducción es el proceso en el que un elemento compuesto pierde oxígeno. Ambos procesos se pueden dar a la vez. Concepto ampliado de oxidación-reducción. Y leemos así. Oxidación es el proceso en el cual una especie química pierde electrones. Y la reducción es el proceso en el que alguna especie química los gana. Por lo tanto, el agente oxidante reductor será el agente reductor, la especie que gana electrones, se va a oxidar, y el agente oxidante, el que gana electrones, se reduce. Así pues, en las reacciones redox, el reductor se oxida y el oxidante se va a reducir. ¿De acuerdo? Venga, número de oxidación. Es la carga, como cuando aprendíamos a hacer formulación, que un átomo tendría si los electrones de cada uno de los enlaces que forma pertenecieran exclusivamente al átomo más electronegativo. Vamos a diferenciar que cualquier elemento, cuando no está combinado con átomos de otro diferente, tiene un número de oxidación igual a cero. Pues cuando hacemos una ecuación estequiométrica y decimos el ácido clorhídrico reacciona con hierro, pues ese hierro está solo, tiene un número negativo. Dice en iones monoatómicos el número de oxidación es la carga real del ion monoatómico. Pues si yo separo un ácido fluorhídrico, pues el flúor menos. En compuesto, la suma de los números de oxidación de todos los elementos es igual a cero, claro, porque el compuesto tiene que ser neutro. Dice en iones poliatómicos, la suma de los números de oxidación debe ser igual a la carga total del ion, ¿vale? Por otro lado, metales alcalinos del grupo 1A, en el primer grupo de la tabla periódica, es más 1,
el número de oxidación, y al combinarse ceden siempre su electrón de valencia, pues para tener en el nivel inferior 8 electrones. Para metales alcalino-térreos, acordaos que es el grupo del magnesio, ¿vale? Columna 2 de la tabla periódica, el número de oxidación es más 2 y van a ceder siempre sus electrones de valencia, lo mismo, para tener 8 electrones en la última capa, que sería la inferior, ¿no? Allá. Vale, el flúor es el elemento más electronegativo, va a tener siempre menos 1, el oxígeno menos 2 casi siempre, menos 1 en los peróxidos, es obvio, y el hidrógeno más 1 salvo en hidruros iónicos, ¿vale? Bueno, una reacción química es redox si en el curso de la misma algunos átomos cambian el número de oxidación. Esta es la clave de este bloque, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir viendo cómo empezaríamos. Dice 2, bloque 2, ajuste de reacciones químicas por el método del ion-electrón. Estequiometría de una reacción redox. Acordaos que es aquella que, como venía en la diapositiva anterior, será cuando elementos cambian su número de oxidación. Bueno, pues el método del número de oxidación. Dice, el ajuste por el método de número de oxidación se realiza comprobando el aumento en el número de oxidación que sufre el átomo que se oxida, con la disminución que experimenta el átomo que se reduce. Uno va a aumentar y el otro disminuir. Dos elementos, ¿vale? El número total de electrones ganados por los elementos químicos que se reducen deben ser igual al número de electrones que ceden los elementos químicos que se oxidan. Eso lo haremos luego con las semireacciones, ¿vale? Segundo vídeo que va a ser meramente práctico. Bueno, primer paso, asignamos número de oxidación a cada uno de los átomos de la ecuación. En nuestra reacción hay que indicar qué número de oxidación utiliza cada elemento. Segundo, indicar los átomos que se oxidan y los que reducen, por los que van a variar, que aumentan y que disminuyan. Tercer paso, calculamos las variaciones producidas en los números de oxidación, ¿vale? En el cuarto paso introduciremos los coeficientes apropiados para que la variación positiva total del número de oxidación que está experimentada por el átomo que se oxida sea igual a la variación negativa sufrida por el átomo que se reduce. En quinto paso, vamos a comprobar que la reacción esté ajustada y, si fuera necesario, se ajustan las sustancias cuyos términos no sufren cambios del número de oxidación. A veces hay que terminar de ajustar a mano. En el método del ion-electrón, en medio ácido, el más común. Primer paso, escribimos la ecuación en forma iónica y sabemos que los compuestos covalentes no se disocian en agua. Luego escribiremos por separado las semireacciones de oxidación y reducción. Ajustaremos los átomos que no sean de hidrógeno y oxígeno. Ajustaremos los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de agua que sean necesarias y esos átomos de hidrógeno se ajustarán añadiendo iones H+ necesarios. Ajustaremos siguientemente las cargas eléctricas añadiendo electrones e igualaremos los electrones cedidos a los ganados y luego vamos a sumar las reacciones. Al simplificar las especies, esas cargas se nos van a ir y escribiremos la ecuación global en forma molecular. En ella se identificarán los iones con las moléculas que proceden. Si por el contrario el método del ion es en medio básico, en las reacciones que transcurren en medio básico hay que realizar los mismos 8, ¿vale?, pasos de medio ácido. Lo único que sumaremos en los dos lados tantos OH como protones allá. Combinaremos los OH- con protones para formar agua y simplificaríamos las moléculas de agua, ¿vale? Esto ya os digo en el siguiente vídeo. Bueno, pues estequiometría de la reducción en redox. ¿Qué es el equivalente gramo? La definición de un equivalente gramo de una sustancia implicada en un proceso redox, ojo, es la cantidad de sustancia que gana o pierde un mol de electrones. ¿Vale? La cantidad que gana o pierde un mol de electrones. Así, el número de equivalentes de oxidante consumidos tiene que ser igual al número de equivalentes de reductor consumidos. Y por lo tanto, el número de electrones ganados por el oxidante tiene que ser igual al número de electrones cedidos por el reductor. Fijándonos en esta reacción que tenemos aquí, ¿correcto?, en la que tenemos manganato de potasio más 5 moles de dicloruro de hierro
más 8 moles de cloruro de hidrógeno para dar dicloruro de manganeso, 5 moles de tricloruro de hierro, más cloruro de potasio, más 4 de agua, vamos a ver que el agente oxidante es el ion pergambanato. Este procede del KMnO4, que se reduce a ion manganeso 2. Entonces, en esa simple reacción, que la vamos a separar, vemos que la carga total al prender un potasio es de -1. Vamos a ver que al llegar a esta sal se reduce a +2. Con lo cual compensamos primero los 4 oxígenos con 4 aguas. Y estos 8 hidrógenos van a ir aquí con 8 protones. Por lo tanto, carga negativa más 8 positiva son 7 positiva que pasa a 2 positiva. Sumamos 5 electrones, ¿vale? Por lo tanto, cada mol del MnO4- gana 5 moles de electrones y corresponde pues a 5 equivalentes gramos, ¿vale? Por lo tanto, un mol de esta sal equivalen a 5 equivalentes. Por otro lado, aquí vamos a observar que el hierro pasa de valencia 2 a 3, ¿vale? Pasa de un +2 procedente del dicloruro y que se oxida a hierro 3+ del tricloruro de hierro. En esa misma reacción, por lo tanto, para pasar de 2+ a 3+, simplemente sumamos un electrón. Por ello, cada mol del hierro +2 cede un mol de electrones y corresponde pues a un equivalente gramo, ¿vale? Por lo tanto, un mol del dicloruro de hierro equivale a un equivalente gramo. Es claro, es fácil, ¿eh? Bueno, vamos con la valoración redox. Dicen las valoraciones redox, el propio color de reactivos y productos indica cuando se completa la reacción. Por ejemplo, en esta que habíamos visto antes, dice el ion MnO4- tiene color violeta, mientras que el Mn+2 es incoloro. Cuando la disolución violeta, ¿vale?, de la sal cae en un matraz con el dicloruro de hierro, pierde su color, ya que el ion, ¿vale?, que tenemos aquí del MnO4 es reducido a manganeso +2. Dice, cuando se consuman las últimas trazas que tenemos de la sal, la siguiente gota del KMnO4 ya no tiene con qué reaccionar, así que mantendrá su color comunicando a la disolución del matraz un tono rosáceo. Ya no va a reaccionar más. Esta es la señal de que la reacción acaba de completarse. Por lo tanto, el número de equivalentes del oxidante, la sal, será igual al número de equivalentes del reductor, la otra sal. Y por lo tanto, la normalidad del oxidante por el volumen del oxidante será la normalidad, ¿vale?, que tenemos del reductor por el volumen del reductor. Con esta equivalencia se va a poder calcular la normalidad de cada una de las especies, conociendo la normalidad de la disolución que se añade, ya que los volúmenes consumidos de ambos reactivos pueden medirse. Importante, y lo veremos en el vídeo práctico, ¿vale?, que va a ser el siguiente. Bueno, más definiciones. Venga, paroxidante, reductor conjugado. Dice, se denominan paroxidante o reductor conjugado a las especies oxidante y reductor que se diferencian en electrones, ¿vale? Repito, paroxidante, reductor conjugado son las especies oxidante y reductor que se diferencian en electrones. Así pues, cuanto más fuerte sea un oxidante, más débil es su reductor conjugado. Las consecuencias que se pueden deducir son, por ejemplo, que el mejor oxidante es el flúor y el peor sería el litio. En consecuencia, el reductor más débil es el flúor menos y el más fuerte es el litio metálico. Una vez elevado de potencial, indica que es un oxidante fuerte y entonces su reductor conjugado es muy débil y tiene poca tendencia a oxidarse. Por el contrario, para un valor pequeño de nuestra fuerza electromotriz, ¿correcto?, indica que es un oxidante débil y entonces su reductor conjugado, ¿de acuerdo?, eso es importante, es un reductor fuerte con gran tendencia a oxidarse, ¿vale? Bien, vamos a seguir pues. Continuamos y vamos a ver ya el estudio, ¿de acuerdo?, de la pila galvánica, que son los tipos de electrodos, cuál es el potencial del electrodo, ¿de acuerdo?, y escala normal de potenciales o potencial de una pila. Bueno,
Pila galvánica, vamos a ver su definición, ¿vale, chicos? Dice, una pila galvánica es un generador de corriente, ¿vale? Basado en una reacción redox, donde los electrones se entregan indirectamente a través de un hilo conductor, que ahora veremos qué es. Bueno, pues vamos a ver aquí que tenemos un electrodo 1, una barra de cobre, ¿vale? Donde el cobre va a pasar de cobre a cobre 2+, va a perder 2 electrones, ¿vale? Y esto venía de una disolución de nitrato cuproso, ¿no? Nosotros tenemos aquí la disolución, esta se va a separar y el cobre nos pasará a cobre 2+, pierde 2 electrones que va a ir por este sentido, por este cable. Va a llegar a un electrodo 2, que es una barra de plata, en este caso nitrato de plata, donde al disociarse pasaremos de 2 de plata más, con los 2 electrones, a 2 de plata, ¿de acuerdo? El electrón va a entrar por aquí. Entonces el electrodo donde se produce la oxidación se denomina ánodo. En este caso la del cobre. El cobre va a pasar a cobre 2+, ¿vale? La barra se ha derretido, ahora va a ser acuosa y cede 2 electrones. Y por otro lado, el electrodo donde se produce la reducción se va a denominar cátodo, donde hemos visto aquí que teníamos los cationes de plata más, en el que para 2 de ellos, al sumar los 2 electrones que pasan por el circuito, formará esa plata que es acuosa, plata sólida. Así pues, la reacción global de la pila serían 2 de plata más acuoso más cobre sólido, para formar ahora sólido de plata con 2 de ellos, más tener en estado acuoso el catión del cobre. Dice, la energía generada en la reacción espontánea dará o dada en una pila galvánica se manifiesta como energía eléctrica. De ahí viene, ¿vale? Bueno, venga, vamos a ver ahora el flujo de cargas electrónicas en una pila galvánica. Dice, para que una pila funcione, los compartimentos del ánodo y cátodo deben permanecer eléctricamente neutros. Para mantener la neutralidad se utiliza un puente salino, es este de aquí, ¿lo veis? El del cloruro de potasio. Dice, con un electrolito ajeno a la reacción, donde los iones negativos se difunden hacia el ánodo, que se carga positivamente, este de aquí, y los iones positivos hacia el cátodo, que se carga negativamente, como vemos aquí. Entonces, este flujo que tenemos, como veis aquí, tenemos el flujo del catión, el del anión, con el puente salino, tenemos el flujo de electrones, ¿vale?, hacia la parte positiva del cátodo, donde aquí los iones de plata más se van a reducir, y tendremos en la parte negativa el ánodo, donde aquí el cobre se va a oxidar, ¿de acuerdo? Va a pasar de cobre a cobre más 2, cediendo los electrones. Así pues, el esquema de una pila en el que hemos hecho con cobre y plata será cobre sólido, cobre 2 más acuoso, 2 de plata más acuoso a 2 de plata sólido, donde hemos dicho en el ánodo el electrodo se produce la oxidación y en el cátodo el electrodo la reducción. Pues esto es el esquema, el flujo de cargas eléctricas de una pila galvánica. También lo veremos en el vídeo, ¿vale? En el práctico. Bueno, vamos a definir ahora la potencia normal del electrodo y electrodo de referencia. Dice electrodo estándar de hidrógeno. Dice, la fuerza electromotriz dada por una pila galvánica mide, esto es importante, la diferencia de potencial entre sus electrodos, ¿vale? Por lo tanto, fuerza electromotriz, potencial del cátodo menos potencial del ánodo. Y lo vamos a designar de esta manera, ¿vale? Fuerza electromotriz de la pila, la del cátodo menos la del ánodo. El potencial de los electrodos depende de las concentraciones de todas las especies que intervienen en las semireacciones del electrodo. Bueno, cuando las condiciones que aplicamos son las estándar, ¿vale? Concentración de los iones 1 molar, presión de los gases 1 atmósfera y temperatura 25 grados, hablaremos entonces de la fuerza electromotriz estándar o normal, con ese circulito, ¿vale? Bueno, el potencial absoluto de un electrodo no se va a poder medir, por lo que se escoge uno como referencia y se le va a dar un valor arbitrario. El elegido es el electrodo estándar o normal de hidrógeno, ¿vale? Y en ese de ahí le vamos a dar un valor del potencial de 0. Bueno, ponía aquí ver imagen 286 del libro, lateral izquierdo, sería el que vamos a utilizar para los ejemplos.
En ese ejemplo, bueno, ponía aquí la reacción que ocurre en la superficie platino es 2 del hidrógeno más, ¿vale? Acuoso 1 molar, más 2 electrones para dar hidrógeno gas. Pero bueno, insisto que en el vídeo, en el siguiente, con la parte práctica lo vamos a ver. Bueno, potenciales estándar de reducción. Los potenciales estándar de reducción de los distintos electrodos se van a determinar formando pilas galvánicas entre ellos. Y lo que hemos dicho, el electrodo estándar, el del hidrógeno gas. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más avanzando en el tema, ¿vale? Significado físico de los potenciales del electrodo. Vamos a entender que el valor del potencial de un electrodo es una medida de la tendencia a que en él se produzca una reducción. Por lo tanto, en la pila constituida con el electrodo de cobre más 2 a cobre y el del hidrógeno tendríamos con el cátodo la reducción. Por lo tanto, tendríamos el cobre más 2 acuoso más los 2 electrones para dar el cobre sólido. ¿De acuerdo? En el ánodo tendríamos la oxidación en la que el hidrógeno gas pasaría a 2 de H más de protones en acuoso más 2 electrones. Así pues, la reacción global sería el cobre más 2 acuoso más el hidrógeno gas para dar cobre sólido más 2 de H más acuoso. La fuerza electromotriz de la pila es de 0,34 voltios. El 0,34 es el valor relativo. Significa que el potencial normal del electrodo de cobre más 2 a cobre es 0,34 voltios más alto que el del hidrógeno. En la pila constituida, por lo tanto, con el electrodo estándar del cadmio más 2 a cadmio y el del hidrógeno, tendríamos que el cátodo de reducción, ¿vale?, estándar del 2 de H más acuoso, ¿vale?, de los protones más 2 electrones, nos daría hidrógeno gas. Y el ánodo, que sería la oxidación, pasaríamos de cadmio sólido a cadmio más 2 acuoso más 2 electrones. Así pues, la reacción global sería 2 de H más acuoso más cadmio sólido para dar hidrógeno gas más el catión del cadmio acuoso. Bueno, pues la fuerza electromotriz de la pila es de 0,4. El valor negativo indica que el electrodo del cadmio es el ánodo y el del hidrógeno sería el cátodo. Si el potencial de un electrodo es positivo, actúa de cátodo al conectarlo con el del hidrógeno y se produce la reducción. Por el contrario, si es negativo, actúa de ánodo y se va a dar la oxidación. Así será, ¿vale? Como veremos ahora, un potencial positivo de la reacción global nos va a indicar la espontaneidad de la reacción. Venga, pues vamos ya con el cuarto bloque, ¿vale? Para ir acabando este primer vídeo, ¿vale? El resumen de electroquímica y pasar al posterior vídeo ya que empezamos con práctica. Bueno, pues reacción de fuerza electromotriz, ¿vale? Espontaneidad y espontaneidad de los procesos redox. Dice, si se construye una pila de manera que con las reacciones que se producen su fuerza electromotriz es mayor que cero, nos confirma que en efecto la reacción tiene una tendencia espontánea a ocurrir, impulsando a los electrones a través del circuito eléctrico. Esto nos sugiere que debe existir una relación entre la fuerza electromotriz de una pila y la variación de la energía libre de Gibbs de la reacción. En las reacciones espontáneas sabíamos que el incremento de energía libre es negativa y cuanto mayor sea la tendencia de la reacción a ocurrir, mayores serán el valor absoluto de dicha energía libre y el valor de la fuerza electromotriz positivo. La relación de ambas magnitudes es la siguiente. Incremento de energía libre, ¿de acuerdo?, va a ser menos n, número de electrones, por la constante de Faraday, ¿de acuerdo?, y la fuerza electromotriz estándar. Bueno, reacciones redox espontáneas. En las reacciones redox espontáneas, la sustancia que se oxida, el reductor, cede electrones a la sustancia que se reduce, que es el oxidante. En cuanto las moléculas del reductor entran en contacto con el oxidante, la transferencia de electrones ocurre espontáneamente. Un ejemplo sería el que hemos visto antes de la pila. 2 del catión plata acuoso más cobre sólido para 2 moléculas que tendríamos ahí de plata sólida más el catión del cobre acuoso. Los iones plata más se reducirán a plata metálica, ¿vale?, ganan electrones cedidos por un átomo de cobre y el cobre se oxida a cobre 2 más, cede los 2 electrones. La energía producida se va a disipar mediante calor y es difícil de aprovechar.
Vale, pues tenemos aquí las tablas donde vamos a poder ver luego en función de las fuerzas electromotrices definir cuál serían oxidante y reductor. Entonces leemos predicción de reacciones redox. El valor de la fuerza motriz del oxidante y reductor indica que en qué extensión está desplazada hacia la derecha la semireacción. ¿Vale? Como vemos aquí. Oxidante más número de electrones para el reductor. Cuanto mayor sea su potencial, mayor es la tendencia de que la especie oxidante a reducirse ganando en electrones y por lo tanto menor es la tendencia de la especie reductora a oxidarse cediendo en electrones. ¿Vale? Son los potenciales estándar que tendremos que utilizar. Bueno, espontaneidad de la reacción. Los valores de los potenciales estándar de reducción permiten predecir si una reacción redox es o no espontánea en un sentido determinado. Tenemos un ejemplo, el zinc más 2 acuoso más estaño sólido para dar zinc sólido más estaño más 2 acuoso. Esta reacción es el resultado de dos semireacciones, el cátodo con la reducción del zinc acuoso más 2 electrones para dar zinc sólido y el ánodo en la oxidación para de estaño sólido pasar a estaño más 2 acuoso más 2 electrones. Para una pila con esa reacción, el potencial normal, consultando la tabla anterior, sería menos 0,76 menos 0,14, lo que da menos 0,62 voltios. Al ver que el potencial es negativo, significa que la reacción no es espontánea. Por lo tanto, los iones del estaño más 2 tienen más tendencia a reducirse a estaño que los iones Z más 2, Zn del zinc, a zinc. Luego el equilibrio estará desplazado de derecha a izquierda, ¿vale? Con este ejemplo. Bueno, pues vamos ya con la última parte, electrolisis, estudio de la cuba electrónica y leyes de Faraday, ¿vale? Ya hemos dicho que las principales aplicaciones industriales pues no es necesario. Electrólisis. Dice, la electrólisis es el proceso en el que se consigue forzar una reacción redox no espontánea mediante la aplicación de una fuerza electromotriz adecuada. Por ejemplo, en la reacción de 2 sodios más clorogas para dar 2 de cloruro de sodio, la energía libre, el incremento es negativo, luego es espontáneo. En la reacción que tenemos de 2 de cloruro de sodio para dar 2 sodios más dicloruro de beridio, ¿vale? Gaseoso, esa energía libre es positiva, luego no es espontánea. Lo que vamos a obligar es que los electrones cloro menos cedan un electrón a un ion del sodio con la ayuda de una pila de fuerza electromotriz adecuada. Por lo tanto, tenemos aquí nuestra pila formando el cátodo en la reducción, nuestro ánodo formando la oxidación. En este caso sería 2 cloro menos para dar clorogas más 2 electrones, ya tengo el movimiento del electrón. Y aquí 2 del catión del sodio, que al sumar 2 electrones nos forma sodio. Con lo cual, lo que vamos a tener sobre la barra de sodio es sodio que pasa a sodio más, ¿vale? Y aquí en la del cloro, que el cloro se disocia, ¿vale? Dejando las moléculas monoatómicas y pasando, por lo tanto, a un ion que cede electrones. Dice, al igual que en una pila galvánica, se produce la reducción en el cátodo y la oxidación en el ánodo. Pero en la electrólisis, ojo aquí, el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Por lo tanto, en el ánodo positivo que hemos dado la oxidación, pasaremos de los iones de cloro a cloro molecular más 2 electrones. Y en el catión negativo, que es reducción, pasaremos de los 2 cationes más 2 electrones a formar los 2 sodios. Tenemos pues aquí la reacción global y al meter los potenciales de cátodo menos ánodo, consultándonos en la tabla, tenemos el potencial normal de nuestra pila de menos 4,07 voltios. El valor negativo del potencial indica que la reacción no es espontánea. Para forzar la electrólisis, entonces es necesario utilizar una pila cuya fuerza electromotriz sea mayor a 4,07. En la práctica, debido a la resistencia de los hilos conductores y de la propia cuba electrolítica, es necesario seguramente aplicar una tensión mayor a la de 4,07.
Entonces, el recipiente donde se realiza la electrólisis la vamos a denominar cuba electrolítica, ¿vale? Entonces, cation cátodo con reducción, anión ánodo con oxidación. Bueno, pues vamos ya con la última parte. Dice electrólisis de sustancias fundidas y disueltas. Dice de forma general, en la electrólisis de una sal del tipo metal y no metal fundida, sucede lo siguiente. Los cationes metálicos, M con el número de oxidación N+, avanzan hacia el cátodo donde se produce la reducción de los iones I, M-, se dirigen al ánodo donde se entregan los electrones oxidándose a estado elemental. Vale, pues lo tenemos aquí. Tenemos el cation, que con los electrones forma el metal, y el ion, que pasa a ser el no metal más electrones. Cuando se electroliza una sal en solución acuosa, es más difícil predecir qué reacciones se darán en los electrodos, ya que tanto en el ánodo como en el cátodo, además de producirse las reacciones de los iones correspondientes a la sal, se producen las reacciones del agua. Por lo tanto, tendríamos una reducción del agua, lo vemos aquí, el agua más 2 electrones, que pasaría a formar hidrógeno gas más hidronios, y la oxidación del agua, en la que el agua, como tengo aquí, va a formar oxígeno molecular más protones más electrones. Para ver qué reacciones se producen, habrá que comparar los potenciales. Por ejemplo, en el caso de una disolución acuosa de cloruro de sodio, en el cátodo se va a reducir el agua y no los iones de sodio más, debido a que el potencial normal del agua para pasar a hidrógeno gas más hidrones es mayor que el potencial del sodio, del catión del sodio para pasar a sodio. ¿Vale? Entonces vemos aquí tipos de los iones, ¿vale? Como tenemos el del sulfato, el del nitrato y el del agua, en general los genuros, que van a tener una facilidad para oxidarse en el ánodo. Vamos ya con la última parte, las leyes de Faraday. Dice, la cantidad de una sustancia producida durante una electrolisis es directamente proporcional a la intensidad de la corriente y al tiempo que circula por la misma, es decir, a la cantidad de electricidad, carga eléctrica, que circula por el electrolito. Para una misma carga eléctrica, la masa de una sustancia obtenida en una electrolisis es proporcional a su equivalente gramo, el que vimos al principio del vídeo. Si lo aplicamos para una sustancia reducida a cualquiera, la ecuación de la semirreacción que tiene lugar en uno de los electrodos de una célula electrolítica sería el catión del metal más los electrones para formar metal. Esto indica que deben fluir n moles de electrones para que se deposite un mol del metal. Por lo tanto, un mol de electrones deposita un mol del metal con n del metal m. Sabemos que el equivalente gramo se definía como un mol, ¿vale?, partido de n, el que hemos visto ahí, y un mol de electrones deposita un equivalente. Por lo tanto, en un proceso electrolítico, el paso de un Faraday de electricidad reduce en el cátodo u oxida en el ánodo un equivalente gramo de una sustancia considerada. Y vamos ya con la aplicación de las leyes de Faraday. Si tengo las siguientes semirreacciones de reducción catódicas, catión plata más un electrón para obtener plata sólida, catión del cadmio acuoso más 2 electrones para formar cadmio sólido, el catión del oro más 3 electrones para formar oro sólido, se puede deducir que un mol de electrones produce un mol de plata, que 2 moles de electrones producen un mol de cadmio y que 3 moles de electrones producen un mol de oro. O lo que es lo mismo, que un Faraday produce un mol de plata, que es un equivalente, que un Faraday produce medio mol de cadmio, que es un equivalente, o que un Faraday produce un tercio de mol de oro, que es un equivalente. ¿Vale? Y aquí la definición, un Faraday. Carga eléctrica de un mol de electrones, que es igual a la normal por la carga. ¿De acuerdo? Bueno, pues algunas aplicaciones de las leyes son determinar el número de Avogadro y determinar con una gran precisión la carga eléctrica que ha pasado o la intensidad de corriente que atraviesa la disolución del electrolito. Este es el fundamental que vamos a ver, ¿vale? Bueno, pues nada, entonces vamos a ir resumiendo un poquito, ¿vale? Vamos a pasar ya a la última diapositiva, que realmente es la portada del vídeo.
Para los problemas que vamos a hacer en el vídeo, ¿vale? Ya en el siguiente. ¿Cómo resolver un problema? ¿Vale? En el bloque de electroquímica. Primero, leer atentamente el enunciado. ¿Vale? 2. Para averiguar cuál es la especie oxidante y la reductora, tengo que deducir y anotar el número de oxidación de cada elemento. La especie que contiene el elemento que aumenta su número de oxidación es la que se oxida, la especie reductora. Mientras que la especie que contiene el elemento que disminuye su número de oxidación es la que se reduce, que es la especie oxidante. Y escribir las semireacciones de oxidación y reducción. ¿Vale? Tercera cosa importante. Para ajustar las reacciones, utilizar siempre el método de ion-electrón, siguiendo los pasos descritos que os voy a decir. Ajustamos los átomos que se oxidan y se reducen, que no sean hidrógeno y oxígeno. Ajustamos el oxígeno añadiendo moléculas de agua. Ajustamos el hidrógeno añadiendo protones H+. Ajustamos las cargas añadiendo electrones e igualamos el número de electrones de las dos semireacciones. Posteriormente vamos a sumar las dos semireacciones para obtener la ecuación iónica global y si el medio es básico añadiríamos hidronios o H- en productos y reactivos como protones H+ hallan los productos y por último escribiríamos la ecuación molecular global. 4. Para saber si un proceso redox es espontáneo tenemos que comprobar si el potencial normal es positivo. Para ello hace falta restar del potencial estándar de reducción de la especie que se reduce menos el potencial estándar de la reducción de la especie que se oxida. 5. En el caso de pilas, identificar el ánodo, que es la oxidación, y el cátodo, que es la reducción. Así, para calcular la fuerza electromotriz de la pila, esa será la normal del cátodo menos la del ánodo. Y por último, en el caso de hidrólisis, identificar los procesos de cada electrodo y realizar los correspondientes utilizando las leyes de Faraday. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hemos finalizado el vídeo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con un segundo vídeo práctico para que veáis el procedimiento. Y nada, pues las dudas nos las hacéis llegar en clase o a través de los grupos de WhatsApp. ¿Vale? Venga, un saludo.